Buenos días, buenos días. Ahí vamos subiendo, ahí va diciendo conectando. Buen día, buen día. Buen día, mañana fresca de lluvia. Empezamos día de descanso en el medio de la batalla. A juntar fuerza para la segunda mitad. Esta lluvia la programamos que sea suave, que caiga jueves, viernes, así el fin de semana todo el mundo descansa. Fede, buen día, ¿cómo andás? ¿Qué hace Joaco? Acá en Río ¿Cómo anda Río Cuarto, Cuarto? ¿Cómo nublado amaneció? por llover. Ahora que voy a deshabilitar la sala, así ya directamente todos entran. Hola Vicky, ¿cómo anda Rosario? Hola, buenos días a todos. Rosario llovió todo ayer, hoy está nublado, todavía sin llover, no sé si va a seguir, pero ayer llovió un montón. Perfecto. ¿Qué haces, Daniel? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, Ceres? Buen día. Ceres llovió ayer también, unos 30, 40 milímetros, y hoy también nublado, así que vamos a ver qué pasa. Inestable. Buenísimo. A todos los demás, buen día. No vamos a andar pasando por los 50 y Buen pico día. que siguen entrando, pero estaría bueno si tiene la posibilidad de cambiar el nombre ahí en el seteo de la aplicación, para que pongan la localidad, así por lo menos, che, lo vi a José Solé de Saladillo, o debe estar por ahí, no sé por dónde anda. Sí, lo ubicaba. Nos faciliten la comunicación. ¿Qué haces, José? ¿Qué haces, Fede? ¿Cómo andás? Estoy en Venado ahora. ¿Vos? 10 milímetros acá. Vamos, todavía. Bueno, espectacular. Hay más, creo que ya por lo menos de los que fueron entrando ya están todos conectados. 135 en San Justo de vuelta, ¿verdad? Miércoles. Che, bueno, bienvenidos a todos. Estamos en el segundo taller de este ciclo de Conociendo la Agricultura Digital, y seguro que dije mal el nombre. Vicky me va a corregir ahora. Así que, en primer lugar, darles la bienvenida, agradecerles la atención y ¿cómo es que se llama? Pedirle a Vicky y a Joaquín, en nombre de la Red Activa y del Club Actec, que son los convocantes a este ciclo, a todo este evento, que por favor nos saluden, nos diga por qué y qué hace el Club Actec y por qué este evento, pero las damas primero. Vicky, buen día. Hola, buenos días, bienvenidos a todos, un gusto saludarlos, ir sumando y multiplicando la convocatoria, la verdad que es un placer. Bueno, muy brevemente, porque no queremos ir directo al punto, les cuento un poco qué es Activa. Activa es un ecosistema de empresas vinculadas al agro con actividades complementarias entre sí. Ahí las ven, somos Rigran, América Agro, Altina, ARAC, GeoAgro, Sancor Seguros, Ceres Tolvas y AgroPro, que se integró más recientemente, pero que estamos muy contentos de que se haya sumado también al ecosistema. Nosotros como empresas lo que hacemos es buscar impulsar y facilitar la adopción de tecnologías en el agro. Fundamentalmente lo que vemos es que son muchas las oportunidades de mejora que nos brindan, pero el diagnóstico que hacíamos cuando empezamos a articular nuestras acciones es que hay muchas oportunidades posibles, digamos, muchas tecnologías disponibles, y hay una brecha grande respecto de la adopción concreta de estas tecnologías en el agro. Adopción que redunde en beneficios económicos, en reducir el impacto ambiental, en mejorar la eficiencia en cada etapa del ciclo productivo. Y bueno, y es por eso que decidimos articularnos para juntos tratar de acortar esa brecha, en especial inspirando y capacitando y brindando este tipo de espacios, generando este tipo de espacios que estamos muy felices de compartir ahora también con el Club Actec, donde difundimos digamos, contamos historias de productores que están logrando innovar siempre desde el resultado del uso de las tecnologías. No vamos a explicar ninguna tecnología puntual, sino lo que se puede lograr usándolas.
Nos parece que es el principio de un camino que vale la pena, y bueno, por eso trabajamos juntos, y bueno, nada, darles la bienvenida, no quiero ser muy extensa. El tema de hoy es súper interesante porque es de alguna forma lo que resume lo que las tecnologías nos permiten hacer. Vamos a ver un ejemplo, pero hay muchísimos. Y bueno, nada, los esperamos en los próximos. Tenemos un evento de estos por mes, así que vamos a ir abordando en cada etapa del ciclo algún ejemplo o algunos ejemplos de lo que las tecnologías nos permiten. Muy bienvenidos a todos. Gracias, Vicky. Joaco Piedrabuena, socio del Club Actec. ¿Qué hace el club y por qué el club hace esto? Bueno, buen día a todos. Como Vicky comentó, nosotros tenemos un mismo propósito entre lo que es la red activa y Club Actec, que es vincular el agro con la tecnología. Y nos damos cuenta que para poder gestionar la innovación, necesitas un actor que pueda facilitar esta innovación en las empresas agropecuarias y pueda ayudar y asistir a las empresas a racionalizar y a poder medir las tareas, y para eso alinear el equipo de trabajo, y de esa forma empezar a introducir las tecnologías adecuadas. Entonces, como este objetivo que tenemos en común es parte de este espacio que decidimos encararlos en forma conjunta. Así que, sin más, arrancando con el segundo ciclo, descubriendo el potencial de la agricultura digital. Buenísimo. Bueno, hoy, como ven en la portada, bueno, ahí está poniendo Vicky todo el temario mes por mes de lo que vamos a ir viendo. Hoy vamos a trabajar sobre lo que es análisis de campaña y las conclusiones a partir de un mapa de RINDE, como en un primer capítulo, y después meternos en lo que es la parte agroquímicos y cómo de una campaña podemos pasar a otra. Ahora, cuando veíamos análisis de campaña y lo que nos permite la agricultura digital, es muy distinto a lo que hacíamos en la historia. Porque en la historia terminaba una campaña y básicamente lo que hacíamos era una autopsia, como nos muestra Rembrandt en ese cuadro. Terminó un año, no podíamos hacer nada durante el año, y lo que hacíamos era tratar de averiguar, hasta diría casi sanguinariamente en comparación con lo que podemos hacer ahora, qué podíamos aprender de lo que pasó, si es que podíamos hacer algo, pero ya sobre esa campaña no se podía hacer nada. Y lo que la agricultura digital nos empieza o hace tiempo, nos da la posibilidad, es de que podamos tener indicadores de lo que está ocurriendo en cada uno de los momentos, y poder tomar decisiones que nos permitan gestionar. Yo me imagino en una carrera de Fórmula 1, no sé si está pasando, ahí está. En una carrera de Fórmula 1, uno no puede terminar la carrera y ver después, debería haber cambiado las cubiertas, o me debería haber visto si tenía un tanque de nafta o no, y pregúntale a Reutemann si esto hubiera sido importante. Uno tiene un montón de indicadores para poder tomar decisiones sobre el momento. Y lo que nos permite la agricultura digital, por un lado, es esto, es tener todos los indicadores para ver si tengo que parar en boxes, si vengo cumpliendo con la carrera, si tengo que hacer algún ajuste. Pero a la vez, toda esa información que uno viene tomando digitalmente, cuando termina la carrera, sí nos permite hacer otro tipo de autopsia, muy diferente a esa sanguinaria que hacía Rembrandt. ¿Por qué? Porque fuimos tomando información, fuimos relevando datos en cada una de las etapas, fuimos mirando cada etapa con otro tipo de atención, y el análisis final que vamos a poder hacer va a ser clave. Y además, ese análisis final no va a quedar aislado, sino, como vamos a ver en la segunda mitad del taller, nos va a permitir vincular lo que ocurrió en una campaña con otra, porque no son ya eventos aislados, ya todo esto es un continuado. Entonces, lo que vamos a hacer con Daniel y con Ignacio, y ahora los voy a presentar, es poder primero analizar la campaña económicamente, poder ver ese análisis final a partir de los datos que fuimos relevando, y poder ver qué aprendizajes podemos gestionar. Y después, cómo con una campaña podemos llevar información para la otra campaña de manera dura, como dice Joaquín, con datos duros y no a partir de opiniones. Daniel, varios los deben conocer, los que estén más vinculados a la red activa, porque es socio fundador de GeoAgro y es un entusiasta de esto hace muchos años, pero no viene acá en su rol de
de socio de GeoAgro, sino viene como productor agropecuario que usa estas herramientas. Daniel tiene un pequeño establecimiento propio, pero además alquila campo, situación promedio de cualquier productor mediano. Él lo hace en el norte de Santa Fe, así que desde ese lugar es desde donde nos va a hablar. E Ignacio tiene una recorrida, porque como ingeniero agrónomo, primero trabajó en una distribuidora ahí del oeste de Buenos Aires y La Pampa, él desde Villegas, y después armó una empresa que da servicios de gerenciamiento a campos, y dentro de esa empresa, o con este expertise combinado, hizo una aplicación que se llama AgroPro, y desde donde también tiene conocimiento que nos va a compartir. Pero los que es importante que hablen son ellos, no yo. Dice un amigo que me dan un micrófono y salgo hablando, así que me voy a mutear y le voy a pedir a Daniel que de corrido arranque con esta presentación, y bueno, donde vea alguna interrupción seguramente le haga, porque no puedo con mi jefe. ¿Qué haces, Daniel? Buen día. ¿Cómo les va? Buen día. Gusto en saludarlos a todos, agradecerles su tiempo también. Muy buena la presentación. Yo simplemente como para agregar, contextualizarlo, nosotros somos una empresa familiar en la cual como producción tenemos tambo, ganadería, que en realidad es una ganadería media exigida, porque lo que estamos haciendo es terminar el macho del tambo, y por otro lado agricultura. Básicamente en agricultura los cultivos son maíz, soja, girasol, trigo. Hay algunas especialidades que ocupan una superficie mínima, entre ellas hay algo de poroto, garbanzo, algún girasol confitero en algún momento. Como estructura aproximadamente estamos trabajando unas 4.900 hectáreas. Como bien aclaraste, propio es poco. Son más o menos unas 18 personas que están involucradas, tanto en la ganadería como en la agricultura. La mayoría de las labores son propias, y bueno, solamente se contratan algunas puntuales y las aeroaplicaciones. Estamos distribuidos en una zona bastante salpicada, digamos, entre el sur de Santiago del Estero, noroeste de Santa Fe, y bueno, o sea, ahí hay distancias hasta de 50 a 60 kilómetros entre algunos establecimientos. Con lo cual eso también hay una cuestión importante que te ayuda a disminuir riesgos, pero también te hace dispersar un poco la superficie, y tiene algunos problemas de vez en cuando en algunos momentos. Yo voy a, como mencionaba Fede, vamos a hablar sobre un caso que tenemos cerrado, digamos. Esto se trata de un análisis de campaña, y vamos a hablar de lo más reciente que está cosechado. Lo otro está por cosecharse, que es soja y maíz, así que en algún momento también le podemos contar los resultados de esos. Básicamente, lo que les mencionaba de la ubicación geográfica, vamos a trabajar sobre todo haciendo foco en el lote 4. Esto es un establecimiento ubicado en el distrito de Ceres. Tiene 23 hectáreas el lote. Siempre lo destaco porque en realidad las superficies hay veces que son algunos argumentos que hay gente o productores o empresas o personas ponemos para decir no tengo variabilidad, o es muy chica la superficie para trabajarlo como variabilidad. Y vamos a estar recorriendo todo esto con, en alguna forma, lo que siempre yo digo, para mí cuando uno complementa la tecnología, no hace más que potenciar las personas y los procesos. Acá vamos a repasar Campo 360, que es una plataforma que nos permite integrar información y analizarla, que está vinculada a GeoAgro. AgroPro, que no me voy a ahondar demasiado, simplemente yo les cuento cuál es el fuerte nuestro, o sea, son las órdenes de trabajo, los análisis económicos, ambientales. Hay un rubro que es la siembra asociada, y destaco también algo muy importante que tal vez es poco factible de medirlo en un impacto, que es la comunicación. O sea, esa orden de trabajo, como en estos momentos que nosotros estamos generando casi el 100% de las decisiones por ambiente, comunicarlas es un desafío también, ¿no? Unimap, que es un producto de Acronet para controlar las aplicaciones y pulverizaciones.
y AGVP, que es un producto de Corbus para el control de cosecha. Ahora, para cada uno de esos casos, o de esos productos o plataformas, lo vamos a ir desglosando un poquito. Nosotros arrancamos, digamos, una campaña, siempre creo yo que una sugerencia es que dedicarle mucho tiempo al análisis de los datos, porque esto es una retroalimentación, es un proceso constante de evaluar los resultados para aprender y corregir lo necesario, ¿no? Entonces, ahí ahora vamos a recorrer este caso en el cual vemos que hay factores que interactúan, digamos. O sea, si bien las decisiones están basadas en datos, también entendemos que hay factores claves que van a interactuar con esas decisiones para poder lograr nuestro mejor rendimiento. Yo siempre destaco que como productores nosotros no manejamos un rendimiento, sino que manejamos la probabilidad de construir un rendimiento. Y ahí todo comienza con el manejo, y en este caso hablamos de monitoreo de malezas. Entonces, como equipo técnico, como vinculación con estas plataformas, una de las cosas que vemos es el seguimiento de un índice SABI que está especificado para malezas, y hay un criterio ya muy importante que se construye en curvas, que a partir de que esa curva supera el valor de 0,15 ya nos despierta una alerta para ir monitoreando o aumentar la frecuencia de monitoreo en esos lotes. Una vez llegado a un valor de 0,17, como ustedes ven en este caso que está destacado en una curva, se hace una aplicación. Esa aplicación no es con un valor promedio, sino que es caracterizando y validando a campo con la aplicación móvil cuál es el estado o la distribución de maleza. El estado me refiero al estado fenológico, densidad, altura, condición. Y ahí pudimos ver y notamos que nos permitía en este caso abordar una estrategia en dos ambientes. Hay veces que puede ser 3, hay veces que puede ser 4, hay veces que puede ser 1. Esa prescripción de herbicida, lo que simplemente se hizo acá es manejar el caudal o el volumen entre 50 y 65 litros. Y ustedes ven luego la aplicación efectiva de la pulverizadora. Y finalmente a la derecha está cómo es la efectividad de ese control, a través de una tasa de cambio. La tasa de cambio te permite comparar dos imágenes y decirte si la situación de lo que estás evaluando evolucionó positivamente o al contrario retrocedió. En este caso, por supuesto, por el momento donde estamos, que es presiembra, nos interesa que luego de la aplicación esas malezas retrocedan. Y efectivamente todos los colores rojos indicando que todas las áreas están en un retroceso, ¿sí? Ahora, lo interesante de esto es cuando ya lo evaluamos siempre pensamos en 3 grandes aureolas como compromiso, digamos, incluso con una visión que comparto mucho tanto del club como de Activa, de lo económico, lo ambiental, ¿sí? Y lo social. Entonces, en este caso hay un gran compromiso de dejar de botar o aplicar productos en el ambiente, y ahí están la cantidad que se dejó de tirar. Hay un ahorro económico, que hay un interés, por supuesto, no mentiríamos si eso no nos preocupa. En este caso es $2,68 por hectárea. Y hay un indicador muy importante, que es el EIQ, vinculado al impacto ambiental, que hay dos datos que ustedes van a ver ahí, abajo a la derecha. El primero es EIQ de 25,05, es bajo. Eso es evaluando que si yo hubiese tomado una decisión promedio en el lote, ¿sí? Mientras que luego tenemos un EIQ muy bajo de 22,34. Eso es cuando ya la orden de trabajo salió considerando este criterio de este manejo variable de herbicida. Y por supuesto con sus costos por hectárea. Aclaremos a todos que en la segunda mitad Nacho se va a referir al EIQ con mucho más detalle, así que por las dudas dejo la aclaración. Listo. Bien, digamos, o sea, yo también quiero destacar algo. En este análisis de campaña, por un lado, vamos a mostrar los procesos que se fueron abordando, y por el otro lado, o sea, en una segunda instancia, vamos a ver los resultados desde el rendimiento, que es el que domina por ahí el objetivo, ¿no? Bien, continúo. Entonces,
pasada esa primera etapa ya nos pusimos la cabeza en cómo encarar la estrategia, ¿sí?, de siembra y sobre todo, recuerden que yo les decía, hay factores que interactúan, digamos. Entonces, ¿cuál de esos factores o variables que nos pueden entregar una heterogeneidad en el lote iban a estar jugando un papel clave? Entonces acá una de las virtudes también es empezar a recopilar datos, almacenarlos y también en su momento dado darle mayor significancia o peso a cualquiera de ellos. En este caso está lo que es el mapa de productividad, que nos dice cómo es el potencial del lote, y también teníamos el dato de altimetría del mismo lote. Esto, sumado a los factores que estábamos analizando en la plataforma, que como decíamos es importante, o por lo menos es uno de los objetivos, dedicarle tiempo, digamos, porque por ahí entendemos que una planificación correcta con decisiones basadas en datos hacen que el manejo tenga hasta a veces mucho más impacto que estos factores para la construcción del rendimiento. Entonces, en este caso, vemos 4 gráficos. El primero arriba a la izquierda es las precipitaciones, analizados en 3 meses. Ustedes ven que las precipitaciones fueron, bueno, no voy a contar mucho, o sea, es una sequía tremenda. A la derecha arriba está la humedad disponible porcentual. Veíamos que el gráfico venía en caída estrepitosa, o sea que muy marcada, estamos hablando de menos del 25% del perfil de humedad. Y también, por ejemplo, abajo a la derecha está lo que es humedad superficial, que es la curva azul, y humedad subsuperficial, que es la curva roja. Todo venía en caída, o sea que el contexto climático para nada era favorable. De todos modos, había algunas circunstancias que obligaban a considerar sembrarlo por compromisos. Con esto ya pasamos a construir esas decisiones, en este caso lo que es la siembra variable, ¿sí? Entonces este modelo ya veíamos que es dinámico, que es complejo, que es una realidad, que hay que ponerle cabeza, hay que ponerle creatividad a las decisiones, y sobre todo pensando en esto de el factor de heterogeneidad que tenemos siempre existe en un lote. Yo creo que como mínimo un establecimiento tiene 2 ambientes. Después podemos discutir si los lotes siguen esa línea marcada de tener 2 ambientes, 3, 4. En este caso consideramos 4 ambientes, con lo cual se prescribieron. Y hay algo muy importante que también ustedes pueden ver en la prescripción de siembra, son parcelas o microparcelas ubicadas de forma dirigida. En este caso la maquinaria moviéndose en el lote ya sabe dónde está y qué decisión tiene que mandarle a los dosificadores. Y en este caso esas parcelas tuvieron densidades que queríamos exigirlo al sistema. Al sistema yo me refiero con nuestro manejo, con nuestra sembradora, con la eficiencia de esa sembradora, y con nuestros materiales, y, o sea, es la idiosincrasia o la cultura de cada productor esto, ¿no? Digo con nuestra sembradora porque también son datos importantes que por ahí uno o indicadores de calidad que por ahí uno los subestima y hacen a la construcción de la probabilidad de conseguir rendimientos, digamos, ¿no? Me refiero a la eficiencia de siembra, que es el dato que ustedes están viendo, como control de densidad y velocidad, que son puntos de control muy importantes porque por ahí no entendemos algunas respuestas a ciertas estrategias agronómicas y hay veces que hay que buscarla por estos lados. En este caso, si yo les cuento también, o sea, este mismo establecimiento tiene varios lotes, en los cuales también se hicieron densidades fijas, más lotes de girasol con otras densidades. Entonces, estamos construyendo el local data, que siempre digo que es la recolección de todos estos datos. En este caso, comparado con un valor promedio que se manejó, estamos viendo que el impacto de la densidad variable en dólares es de 3,80 por hectárea, ¿sí? Bien, luego sigue la evolución de este lote. Con la aplicación se pueden hacer recorridas dirigidas, informes, captura de datos, fotos. Es un poco ir recolectando la información necesaria para después cualquier cuestión que surja también uno la tiene almacenada, digamos, ¿no? Y la puede consultar sin problema. Se hizo una aplicación foliar de boro,
las condiciones para hacer fertilizaciones chorreadas eran muy malas, entonces simplemente se optó por el boro. En este caso el control fue en tiempo real, siempre lo decimos porque por ahí uno comunica necesidades, que en este caso era la franja testigo, y hay veces que el operario o se olvida, o se le pasó por alto o no entendió la orden, sucede también. Entonces, como punto de control se va viendo las aplicaciones en tiempo real en Acronex, después también se las procesa y se las vuelca a la plataforma de GeoAgro. Bueno, y ya el cultivo estaba en marcha. Intencionadamente acá puse 2 lotes que fueron de alguna forma un poquito contrastantes, en los cuales la curva del índice, el eje de las X tiene los días transcurridos desde la siembra y el eje de la Y el valor de EBI. Y bueno, ustedes ven que el lote 6 respecto a eso fue superior. Eso te está diciendo algo. Ese algo ya lo vamos a retomar porque es importante. Yo a los 80, 90 días ya estábamos sabiendo cuál era la situación de diferenciación de esos lotes. ¿Sí? A los 80, 90 días de siembra, me refiero. Después ya comenzamos con ese plan de cosecha, pero para el girasol hay una diferenciación muy importante, que es la humedad de grano, que cosecharlo muy húmedo tiene su cuestión contraproducente, y cosecharlo excesivamente seco, estamos perdiendo kilos, digamos, ¿no? Entonces el NMI lo que te favorece es medir lo que es humedad en planta y de alguna forma dar el orden de cosecha de esos lotes para lograr ser lo más efectivo posible, no solo en el tiempo, sino en la humedad o los grados porcentuales de humedad que podamos tener ese grano. Otro punto que veíamos también como esto de validar datos o indicadores de datos que sean confiables, más que nada, era un punto crítico y a su vez muy importante para todos los cruces o toda la información que uno termine validando de todas estas estrategias agronómicas, era la recolección de datos referidos a kilos por hectárea de cada lote. El mejor tolvero siempre es muy ordenado, podemos tener una planillita, pero siempre o no le entendemos un número, o se le moja la planillita, o lo que fuera. Perdíamos a veces parcialmente esos datos, o incluso hay veces que si yo tenía un contratista temporario, se iba el contratista y tenía que esperar 2 o 3 meses hasta volver a hacerme de eso. Entonces, en este caso, el control de la tolva o la balanza de la tolva fue por AGDP, está haciendo, digamos. Entonces, de esta forma nosotros, que es un producto de Corvu, nos favorecemos en tener en forma inmediata el dato de rendimiento de cada lote. Eso es importante porque las correcciones de los mapas de rendimiento se hacen con los kilos físicos efectivos del lote, ¿sí? No con los kilos que salen del mapa de rendimiento. Que por más que uno tenga la mejor calibración, siempre hay una pequeña diferencia respecto al físico y al que nos entrega la cosechadora, ¿sí? Repetime esto un segundo a ver si te entendí bien. Porque me parece central, o le ponemos mucho énfasis siempre a los mapas de rendimiento, ¿no? Para después ver la distribución en el campo. Sí. Pero sabemos que la cosechadora tiene su margen de error, y lo que con esto podemos hacer es determinar el peso exacto para que ese margen de error sea mínimo. ¿Y esto cómo funciona? ¿Qué es un dispositivo que pones en la cosechadora, en la tolva? No, esto es una tablet, como ustedes pueden ver ahí en la foto. Esa tablet va conectada a la balanza, que, bueno, nosotros tenemos una marca, pero entiendo que se conecta a cualquier marca del mercado. Uno ya deja de forma preestablecida o precargada todos los datos de los establecimientos de interés, con sus lotes, con su cultivo, y el operario simplemente lo que tiene que hacer es seleccionar de un listado disponible en qué establecimiento está, en qué lote, qué cultivo, y directamente la tolva, cuando abre el tubo, se activa este sensor para medir cuántos kilos está descargando. Entonces,
ya automáticamente lo almacena, se le da un destino, que puede ser un camión, una bolsa, un silo, y ya van quedando las fechas de las descargas con el punto georreferenciado. Si hay eventualmente algún error se puede corregir, ¿sí? Y yo al final del día puedo saber la efectividad de esa cosechadora o los kilos totales que hizo con esa tolva, o puedo ir y pedir un resultado por establecimiento o por lote, digamos. Y cuando yo tengo el dato del lote es la información necesaria y más precisa, objetiva que necesito para corregir mis mapas de rendimiento. Gracias. Bien. Bueno, continuamos. Y bueno, se cerró esto con lo que estábamos hablando recién, del mapa de rendimiento. En este caso, a la izquierda, el mapita es el del lote 4, en el cual está bien marcado esos ambientes, son bastante restrictivos. Hay problemas salinosódicos, tanto en superficie, con algún riesgo de anegamiento también. Y después comparamos los dos lotes, el 4 y el 6, que yo les mencionaba, que 80 días después de la siembra ya sabíamos que su comportamiento iba a ser diferente. Aclaro y pongo entre paréntesis, estos lotes son el primer año que estamos acá arriba. Por lo cual, toda la información que nosotros obtuvimos nos fue muy importante para ganar campañas en el reconocimiento de esos ambientes y de la potencialidad de los lotes. Y ahí ustedes ven, el lote 4 rindió 1.700 kilos por hectárea de promedio, mientras que el lote 6, 1.950. Entonces, ahí ya hay una diferencia que no hace más que, de alguna forma, darnos una derecha en lo que ya veníamos viendo y percibiendo con las curvas. Ahora haríamos el corte, digamos, y empezamos ya con esta cuestión de hacer el análisis de los resultados. Hasta acá hablamos de procesos y de decisiones que se tomaron en cada uno de esos procesos de forma diferenciada. Hay algo que yo destaco antes de arrancar el análisis, que nosotros siempre entendemos que hay una heterogeneidad que de alguna forma, si uno aplica siempre lo mismo a dos situaciones que sabemos que son diferentes, es un hecho que vamos a tener resultados distintos. Entonces la pregunta o el desafío es, como productores, ¿por qué seguimos tomando decisiones por promedio cuando en realidad sabemos que esa heterogeneidad y ese resultado diferenciado existe? ¿Sí? Y acá lo que vemos, y comenzamos a evaluar, son el barbecho de otoño, por ejemplo, cuánto rindió en toneladas por hectárea, donde apliqué 50 litros, y cuánto rindió donde apliqué 65. Ustedes ven que la situación de los 50 litros, además de que yo me ahorré producto, bajé el índice de impacto ambiental y el costo por hectárea en valores de productos e insumos disminuyó, el rendimiento fue bueno. Mientras que donde yo aumenté los costos, el rendimiento, bueno, o sea, está por debajo de los 50 litros. Esto lo destaco simplemente porque ¿qué hubiese sucedido si la curva o los gráficos se invertían? Si donde apliqué 50 litros era el menor rendimiento, probablemente ahí parte de esa caída del rendimiento estaba explicado por las malezas. En este caso no. La productividad que va de la mano con esto de comenzar, yo parto de una caracterización ambiental, y la devolución de estos mapas de rendimiento me permite a mí ya comenzar a agrupar mis ambientes según el potencial que yo estoy teniendo. Bueno, ustedes están viendo ahí que hay, podemos decir que el ambiente a partir de media hacia la izquierda, que es muy alta, puede ser tranquilamente un solo ambiente. ¿Sí? Y de ahí hacia la derecha puede ser otro ambiente. Bueno, ese análisis hay que hacerlo para la próxima campaña, pero lo importante es empezar a construirlo, digamos, ¿no? con estos datos y con esta objetividad. Bueno, acá se me chispoteó algo, pero vamos, o sea, es para analizar las densidades y los rendimientos logrados, digamos, en cada densidad, qué rendimiento se logró. Hay puntos a destacar. Ustedes recuerden que nosotros estamos trabajando con 28 y 32.000 semillas en la zona de muy baja productividad, mientras que en la zona de alta productividad fuimos con dosis contrastantes, 58 y 68.
En este caso, bueno, vemos que la mejor performance está lograda con 62 para la zona de alta productividad, y cuando me voy en el otro extremo, la de 35 sigue siendo una buena decisión, digamos, ¿sí? Estoy en unos 1000 kilos con 35.000 semillas. Podemos seguir exigiéndolo, tratando de buscar la mejor relación o el mejor resultado dosis-insumo, pero hay que hacerlo con esto, construyendo esto, analizando el dato, planificándolo bien. Todo parte del momento en que yo planifico qué es lo que quiero medir, para qué y por qué, y cuando lo vuelco en un mapa. Entonces, yo no puedo arrancar mañana la siembra y recién mañana tener intenciones de ver qué densidades siembra. Bien, acá destaco simplemente para que ustedes, esto después lo podemos compartir o va a quedar grabado, es decir, el costo por hectárea simplemente con el valor de semilla, como es variable, ¿no? Y el rendimiento y el margen que yo logro descontando ese costo, ¿sí? Solamente de semilla. Es un análisis importante porque hay veces que hay que ver el costo-beneficio de aumentar o bajar las densidades, ¿no? Entonces eso es parte de una interpretación económica interesante. Luego está la aplicación de boro, que en realidad lo que se hizo fue dejar solamente una franja testigo y el resto del lote aplicarlo de forma completa, homogénea, pero para el análisis y el cruce de datos se utiliza una franja similar a la testigo para compararlo. Esto por una cuestión de N, de cantidad de datos y demás. Bueno, como ustedes pueden ver, nosotros donde hicimos boro, el costo, tanto del producto como la aplicación, nos aumentó y la verdad que no fue mal, digamos. O sea, que es una situación en la que ustedes ven el rendimiento cuando la dosis cero fue de 1940 kilos y el otro, la aplicación de boro fue mucho menor, ¿no? Te puedo cortar ahí porque decís me fue mal. ¿En qué te fue mal? Porque por ahí sí, es cierto, no hubo respuesta, Sí. pero sabés que no hubo respuesta, con lo cual me da una connotación negativa que no sé si termino de compartir. Sí, sí, o sea, a ver, yo lo analizo desde el punto de vista económico, del costo que tiene para una empresa comprar ese producto, aplicarlo, versus el resultado de rendimiento. Pero es una realidad lo que vos me estás planteando, Fede. O sea, si yo esto lo dejaba liberado a la percepción o a la sensación de rendimientos o de lo visual, bueno, justamente los foliares no son los más visuales, pero creo que tener este dato te permite decir, bueno, a ver, ¿qué puede haber pasado? Las conversaciones son otras dentro del equipo y con la empresa que nos provee el producto también, ¿no? Por supuesto. Era la figura que habíamos puesto al principio de los boxes, ¿no? El Claro. análisis de la carrera con los datos. Sí, sí, sí. Bueno, y ya como para perfilar y ya hacer un cierre, a modo de conclusión con esto que charlamos, digamos, de trabajar los procesos, de analizar los resultados, construimos estos indicadores. Yo destaqué 6 puntos acá, contemplando estas 3 grandes aureolas, digamos, que lo económico, en este caso lo técnico y lo ambiental, y siempre comparando esto de decir, bueno, cómo hubiese sido la situación con un manejo fijo versus uno variable. Partimos de analizar lo económico. En presiembra ahorramos $2.68 con esa aplicación de herbicida. En siembra $3.80. Respecto a lo técnico, en las zonas de baja productividad les comentaba que había algunas situaciones limitantes, con lo cual hacer un planteo de baja densidad nos permite también manejar nuestro riesgo, ¿sí? Y disminuirlo. Como punto 4 y vinculado a lo técnico es construir la mejor performance, digamos, de dosis de insumo. O sea, yo creo que la complejidad de esta nueva agricultura o de esta nueva forma de producción hace que cada uno de nosotros pensemos en ser cada vez más eficiente en cada uno de los insumos que tengamos que aplicar, digamos, ¿no? Entonces yo creo que ahí la planificación es muy importante como primer punto de partida para decir, bueno, a ver, ¿qué dato quiero recolectar? Pero también está esta cuestión de decir, bueno, ¿cuáles son las variables que componen ese rendimiento referido a los insumos que van a tener mayor peso? Y ahí, por ejemplo, está la discusión eterna, es decir,
insumos caros, bolsas de semillas caras. Yo creo que esos no son factores clave. Lo más importante antes de tener una semilla cara o barata es decir, cuál es el potencial, cuáles son las virtudes de esa semilla, cuál es la plasticidad, la flexibilidad de acomodarse, y lo caro o barato es decidir mal. Es decidir mal en la densidad que uno aplica ahí, digamos, en cada uno de esos ambientes. Y después finalmente como cuestiones ambientales logramos reducir, o sea, es un pequeño paso, pero yo creo que es algo que hay que darle cada vez más importancia. Es el primer año que lo estamos logrando a esto gracias a un vínculo, bueno, Nacho va a contar un poco mejor, con AgroPro, 2.71 se logró bajar el EIQ, digamos. Y finalmente algo importante también es que cuando uno cierra dice, bueno, a ver, la construcción global de un impacto ambiental, cuáles son los productos que inciden y en este caso poder reemplazarlo, como es el caso del S-metaloclor. Entonces, en conclusión, nosotros desde la eficiencia de en estas diferentes etapas del ciclo logramos un acumulado de $6.48 y logramos identificar en esa columna, en esas barras, cuál de los productos era los que están generando mayor impacto ambiental y comenzar a pensar si ya hay posibilidades de reemplazo y si no, bueno, tratar de ser mucho más eficiente en esta relación de insumo-dosis, ¿no? Sí, Daniel, tengo una pregunta, o tengo dos preguntas para hacerte y invito a los que están en la sala, si tienen alguna pregunta, poder hacerla por el chat también. Por un lado, nos permite todo este sistema digital medir y registrar cada una de las etapas y después consolidar un balance de ahorro o descartar alguna práctica en algún lote o ajustar alguna dosis de semilla. Así que todo eso va apuntado a la práctica agronómica y ahí medio que mostraste los procesos, los indicadores y cómo cerrar. Ahora, ¿cómo todo esto es gestionado por equipos de gente, ¿no? Por equipos propios, por contratistas que son son parte de nuestro equipo, aunque la organización sean organizaciones independientes? ¿Cómo medís el impacto de esta forma de trabajo en las personas? ¿Y cómo generás información? ¿Qué indicadores tomás? Bien. Para mí es clave, digamos, la incorporación para garantizar que esto sea exitoso y sobre todo en la confiabilidad de estos datos. Y también en esta cuestión, a ver, siempre perdemos ensayo porque no nos terminamos de entender, siempre suceden cosas, ¿sí? Por más que uno tenga esto muy controlado, la idea es que esas cosas o esos errores sean los menores. Y por ejemplo, este año una de las cosas que se logró es no tener fitotoxicidad en ningún lote. Y bueno, eso es algo que sucede cada vez de forma más continua. Pero para responderte la consulta de las personas, digamos, yo creo que es incorporarlo en los procesos, son los que ejecutan las decisiones. Entonces, todo parte, digamos, de reunirse, de transmitir lo que uno quiere lograr, en primer lugar, en cada etapa. Si yo planifico la siembra, se reúne el equipo, se ve la forma mejor de poder comunicar lo que se va a lograr, y será a través de que ellos tengan una carpeta arriba del tractor, de la casilla, con las decisiones. Entendemos que hay puntos o tips que hay que cumplirlos para garantizar que la siembra se haga variable y demás, y le das las herramientas necesarias, digamos, tecnológicas, con una formación. Por ejemplo, también la pulverizadora, yo digo, es uno de los que más destaco, porque la pulverizadora, a partir de que un operario tiene un equipo que nos cuesta como productores $200.000, $250.000, dependiendo de lo que uno quiera, pero que maneja por año $500.000, $600.000 en producto, o sea, me parece a mí que es subestimar a la gente, no darle la oportunidad de que realmente nosotros seamos eficientes y las mejores herramientas para que seamos eficientes y hagamos el uso correcto de esos productos. O sea, si yo no le brindo una tecnología y colaboro en que la entienda esa tecnología, probablemente le estoy dando una fortuna de dinero para que maneje sin herramientas para que lo haga bien, digamos, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, a nosotros nos resolvió muy bien esa situación lo que es Acronex, digamos, con indicadores de calidad, con situaciones que el operario va viendo y puede ir decidiendo junto con nosotros.
porque también si tiene alguna duda, automáticamente uno se conecta desde la oficina o de cualquier lugar que esté, y ayuda a entender los datos para tomar una decisión con esos datos, ¿no? Pero todo parte, te lo resumo. Nosotros en cada etapa que consideramos que es crítica, 15 a 20 días antes nos estamos reuniendo con el equipo para refrescar ideas para que eso salga bien, digamos, ¿no? Perfecto. Trabajo previo para concientizar, para ordenar, para alinear, indicadores para evaluar. Sí. Y después de que hablemos de las personas, me gustaría preguntarte algo parecido por la gestión de datos. ¿Cómo analizás a fin de año, no los datos que tenés para hacer el análisis económico, sino qué calidad de datos estás teniendo, qué otros datos podés tener, qué datos te están limitando, tu gestión del dato como factor de producción? Bien. Yo creo que hoy voy a partir de una realidad, digamos, que a mí me parece, es una percepción muy personal por estar vinculado no sé, por ser productor, y también uno constantemente está, hay una oferta en demasiadas tecnologías, que hay veces que yo creo que hay que tomar más conciencia en la incorporación de esa tecnología, en el sentido de que luego, si uno no toma conciencia, después pasa algo que es un pecado tremendo, que es que sobran datos y faltan análisis. Entonces, ahí, en primer lugar, es volcar todos los datos a lugares donde sean sociables, digamos, que cualquiera lo pueda ver. Eso es el primer punto. Después, referido a cómo se hace ese análisis, y todo parte de dedicarle tiempo, Fede. Si nosotros como equipo técnico o como empresa no le dedicamos tiempo y obtenemos respuestas luego de ese análisis, no le veo, o sea, sentido a que realmente los productores nos pongamos a acumular datos, digamos, ¿no? Entonces, ahí para mí parte de esa cuestión de decir, bueno, cierro la campaña, garantizamos que los datos sean de calidad. Si vemos, en el momento de ir haciendo lote a lote el análisis, que hay datos que pueden generar ruido, es importante consultar para ver si ese dato sigue el proceso de acumularse como indicador para construir justamente índices. Como empresa estamos construyendo un índice que nos va a permitir ya pensar en ambientes, no en lotes. De hecho, algo que se está borrando es la frontera del alambrado. Y entonces ahí sigue el camino, si el dato es confiable, sigue el camino de la construcción de esos indicadores. Y si no, tendremos que evaluar la respuesta. Hay veces que te pasa que decir, che, vos sabés que el híbrido que compraste no logramos estabilizar una densidad o una simulación de siembra superior a los 80, entonces de lo que vos indicaste a lo que vos lograste hay ahí una brecha que probablemente haya una distorsión en el dato, digamos, ¿no? Cuento casos que nos pasan, ¿no? Impecable, decía un amigo conductor. Gracias, Daniel. Bueno, veo, estamos ahí, estamos en sala totalmente llena, así que hago un mini corte de 10 segundos para cambiar el vaso de agua, porque con todo esto que nos dice Daniel, tomar información, tomar datos, preparar los equipos, con esto vamos a constituir todo el análisis de información. Vuelvo y cerramos una campaña. Ahora, terminó esta campaña y hay cosas que se hicieron en la campaña pasada que vamos a tener que tomar como insumo para la campaña que viene. Y yo, cuando preparábamos esto con Ignacio, me vino la figura de el cuaderno. En muchos campos se nota en el cuaderno de tapa dura para que no se pierdan los datos y por ahí te registran todo. Ahora, cuando cambiaste el cuaderno Rivadavia de la campaña 19-20 y tenés que pasar a Gloria de la 2021, ¿cómo juntás la hoja donde habías puesto los agroquímicos de un cuaderno con la del otro para que no se lo olviden? Bueno, son ejemplos de lo que vamos a ver ahora. Entonces, Nacho, ¿estás ahí? Probamos el audio. Buen día. Buen día, acá estamos, Fede. Buen día a todos. Buenísimo. Bueno, te había presentado al principio que pasaste por
el mundo de la distribución, hoy asistís a empresas a lo que es el análisis y la gestión y la operación, y tenés un elemento como parte de la empresa tuya, un instrumento para hacer o para mejorar esta gestión. ¿Cómo viste o qué cambió del trabajo de agrónomo cuando empezaste a trabajar allá por el 2003, lo tengo que decir, pasó mucho tiempo, a lo que soy? Ya en aquella época, antes del diluvio, más o menos, yo, como contabas, comencé en la distribución de insumos y también asesorando. Ahí estuve 8 años, después en 2012 fundé una empresa de gerenciamiento agrícola y en 2019 Agropro. Y cuando empecé en 2003 a monitorear y después a medida que fui aprendiendo un poco a cumplir el rol un poco más de asesor, en esa época se acordarán que con 2,5 litros de glifosato controlábamos absolutamente todo y no teníamos problemas de residuales ni de tolerancias de malezas. Por lo menos en esta zona, en la zona de Villegas, la única problemática, entre comillas, era la de Gramón, que era ver si usábamos 3,5 litros, 4, y después era muy simple el manejo de malezas y de herbicidas. Y eso es lo que ha ido cambiando ahora, por eso les agradezco la invitación a vos, Fede, y a Joaquín, para hablar de este tema, ¿no? Porque es algo que nos preocupa mucho y es algo que creo que todos los que están acá tienen en cierta manera ese problema, y que es que hoy el historial nos está condicionando. Lo que pasó el año pasado en el lote nos va a condicionar en lo que vamos a hacer en la próxima campaña. Y eso Ignacio, sí. para ponernos en concreto y terminar de definir el marco, hablamos de que antes matábamos todo con 2,5 litros y no teníamos grandes problemas, y hoy eso no es posible. Ahora, ¿podés hacer un zoom y nos podés describir los problemas y el impacto que le asignás vos a esos problemas que hoy no podemos resolver con 2,5 litros de glifosato, por decir de alguna manera? Y Sí, si podés más al impacto económico, mejor todavía. Lo que ha ido pasando es que se han generado tolerancias o resistencias. A partir de eso tuvimos que empezar a usar mezclas, dejamos de usar solamente glifosato y volvimos a las mezclas que anteriormente se usaban, empezamos a usar productos que imaginábamos que no íbamos a usar más, en búsqueda de controlar rama negra, yuyo colorado, cloris, las malezas que fueron generando problemas. Y eso ha hecho también que al usar diferentes residuales, diferentes principios activos se hayan ido acumulando, y eso genere fitotoxicidades, no solo de campaña a campaña, sino también de campaña dentro de la campaña. Pero hay, depende de la zona, diferentes problemas que se están viendo hace 4 o 5 años sobre eso, ¿no? Por ejemplo, acá en la zona de Villegas o en la zona de La Pampa, o un poco más al sur, hoy haces una soja, tenés un escape de rama negra y aplicás Spider en fin de noviembre o diciembre, y después tenés que estar con mucho cuidado si vas a hacer trigo o si vas a hacer un girasol, o haces un maíz tardío y aplicás tordón tarde, y si después vas a hacer soja, es probable que tengas problemas que vea fito, ¿no? Entonces, hoy se está volviendo muy necesario esa necesidad de conocer qué se hizo en el lote del año anterior. Que es una problemática grande cuando uno alquila un campo por primera vez, pero también lo es en el mismo campo, ¿no? Porque muchas veces nos olvidamos qué usamos, cuándo lo usamos y qué dosis usamos. ¿Y qué te aporta entonces la posibilidad de la agricultura digital en esta gestión de terapéuticos de una campaña a otra? Nos aporta algo que no nos estaba dando la gestión tradicional, ¿no? La gestión tradicional, nosotros hacíamos, Fede, si pasás por favor al siguiente slide. Nosotros en la gestión tradicional hacíamos las órdenes de trabajo en papel, o las hacíamos en Excel, o en este caso en un cartón. Y esa orden de trabajo, esa gestión tradicional, no nos permite tener registros de manera adecuada, porque después esas órdenes
todos sabemos que se nos pierden o se nos traspapelan. Esas órdenes no nos dan control, no nos dicen si estamos usando un insumo que no es adecuado, si estamos usando una dosis que no es la correcta. Es una gestión que tampoco nos permite tener una buena comunicación, tan importante hoy, como decía Daniel, y la orden de trabajo particularmente es el elemento quizás que más, a través del que más nos comunicamos. Entonces es necesario que empecemos a digitalizar nuestra agricultura, ¿no? Y es algo que está pasando. La pandemia aceleró un poco más la digitalización, porque empezamos a usar herramientas como esta que estamos usando en este momento, que antes no usábamos, y también porque las edades de quienes hoy están en los mandos medios son personas más digitales, ¿no? Son chicos de 20 y pico, largo, 30 y pico, que son más digitales que nosotros, o personas de 40 y pico, 50 y pico años. Y la agricultura digital vino también a resolver algo que nos pasa a los productores y a los asesores, y es a ordenarnos, ¿no? Hoy un productor más o menos en promedio, y la mayoría se sentirá identificado, se relaciona casi a diario con 30 personas, con 30 o 40 personas. Se relaciona con sus asesores, sus contratistas, con los distribuidores de insumos, con los acopios, con los contadores, etc. Entonces que haya tantas relaciones y tantas operaciones hace que el productor no tenga tiempo para ordenarse lo que realmente necesita. Y la agricultura digital ayuda a que eso pueda hacerse y a que haya una mejor comunicación entre todas esas partes. Y específicamente las órdenes de trabajo digitales, que son las tareas que los técnicos hacemos más frecuentemente, y es todo lo que mueve la gestión operativa, o la mayoría de la gestión operativa, y también de la gestión económica, nos permite hacer una gestión mucho más fluida, más profesional, y que por salir del papel o salir del Excel nos da muchas ventajas, como por ejemplo al hacer una orden de trabajo que tenga la dosis recomendada y no tengas que ir a googlear a ver cuánto se usa de Engeo o cuánto se usa de Intrepid. Después que tenga controles, hoy si haces una orden en Excel o en papel, le puedes errar por un 0, puedes poner 50 gramos de mesulforón o 300 de Spider, y eso se lo podés dar al contratista, y si no está atento, se puede cometer un error grande. Lo mismo con el momento de uso, según el estadio fenológico del cultivo, y también información que te va dando hoy una orden digital al momento de hacerla, que es, por ejemplo, cuánto te está costando esa orden en dólares por hectárea, o cosas más prácticas de cuántos litros vas a precisar para aplicar ese o esos lotes, y que después no tengas que estar haciendo las sumas manualmente, y que después te hayan faltado 20 litros y tengas que hacer 40 o 50 kilómetros para llevar ese bidón que te faltó. Y una orden digital también te permite integrarte con otras herramientas o con otras necesidades que hoy tenemos los técnicos. Hoy nosotros podemos ser asesor de alguien que está usando un sistema contable, y para no duplicar tareas o para entregar en tiempo y forma las órdenes de trabajo que hacemos en el campo, una orden digital que está integrada con esa herramienta hace que ese proceso sea más fluido. Lo mismo el caso de quienes tienen que hacer recetas agronómicas, recetas digitales. Para no duplicar ese trabajo, con una orden digital se puede hacer una sola vez en el campo o donde se haga, y después se integra con esa receta digital. Y un punto muy importante y que cada vez toma más relevancia es que una orden te permite medir el impacto ambiental que estamos causando, que es algo que no tenemos muy en cuenta, y antes lo teníamos menos en cuenta todavía, pero que cada vez es más necesario porque la sociedad lo está pidiendo, porque los chicos que hoy empiezan a trabajar y a manejar las empresas ya vienen con ese chip y con esa mentalidad y esa conciencia ambiental, y es algo que el mercado también va a empezar a pedir hoy, ¿no? Hoy, y lo primero que hay que hacer para disminuir ese impacto ambiental es conocerlo, ¿no? Y para eso es necesario medirlo. Y a través de una orden
de trabajo digital, se puede medir ese impacto que causamos cada vez que hacemos una orden de trabajo. Ignacio, ahí me gusta es coherente con lo que venía diciendo Daniel y con todo esto de tomar datos y que cada acción que uno vaya haciendo, lo que recomienda, lo que se ejecuta, sea relevado, pueda ser comparado, pueda ser integrado. Esto nos permite, decía Daniel hace un rato, construir índices. Daniel, cuando inició su presentación, hablaba de una pulverización y decía el EIQ 21 o 24, dijo esto es bajo. Recién en la orden de trabajo se te veía el cartel de calcular el índice. ¿Qué es el EIQ? Porque me suena el coeficiente intelectual, pero no debe tener nada que ver. Parecido, pero es el coeficiente de impacto ambiental. Es un índice que se creó en Cornell, en una universidad de Estados Unidos, y que tiene en cuenta a tres grandes factores, ¿no? El impacto en el trabajador agropecuario, en el consumidor y en el medio ambiente. Y es un índice que depende del principio activo del agroquímico, de la concentración, y que luego se aplica según la dosis que utilizamos. Pero más allá de eso, lo importante es que es un índice a través del cual podemos medir, ¿no? Es un valor relativo. Lo importante es que podemos medir y después comparar año a año o aplicación a aplicación, y es una forma de saber si estamos haciendo más o menos impacto ambiental, y sobre todo lo importante es que nos hace tomar conciencia, ¿no? De que estamos generando un impacto y que hay algo también muy importante, además del costo por hectárea, que es lo primero que vemos. Cuando vamos a hacer una orden de trabajo para controlar malezas, por ejemplo, lo primero que queremos es que esa maleza se controle. Últimamente, que no genere fito para el cultivo actual o para el cultivo siguiente. Siempre tenemos en cuenta cuál es el costo por hectárea, porque es un negocio y obviamente necesitamos rentabilidad para tener sustentabilidad económica. Y el índice de impacto ambiental lo que nos hace tomar es conciencia de que mientras estamos haciendo este negocio también estamos generando un impacto. Cada cosa que hacemos genera una huella y genera un impacto. Y esta es una forma de medirlo. Y es una forma, a través de una herramienta digital, fácil de medirlo y de empezar a comparar. Por ejemplo, insumos. No es lo mismo usar acetoclor que metaloclor. Entonces, si por efectividad y por costo es lo mismo, podemos usar el que menos impacto tiene. O si usamos una tecnología, por ejemplo, una soja STS o una soja convencional, si nos da lo mismo, podemos optar por usar la que menos impacto tiene. Y así para diferentes tecnologías, cultivos y comparaciones de año a año, ¿no? Pero como decía Daniel, lo importante para todo esto es primero medir. Y acá te pregunto, porque son clave, y cuando hablamos de agricultura de precisión o de agricultura digital, insistimos, esto nos sirve para el corto plazo, para gestionar la cuenta económica y poder mejorar los márgenes ajustados que tenemos, para gestionar el riesgo, todo lo que es nuestro negocio de la campaña, pero también en el mediano plazo para poder mejorar nuestros procesos ambientales y vincularnos con este consumidor o vincularnos con nuestro vecino a partir de los datos. ¿Cómo? Pues mencionaste o entendí que esto está vinculado sobre todo al ingrediente activo. Ahora, ¿cómo se mide este índice para poder calcularlo y después poder mostrarlo? El índice ya tiene un valor, y que es a través de diferentes estudios la Universidad de Cornell le puso, y ese valor, como contaba, depende del principio activo y de la concentración que tenga el producto. Y después se multiplica ese valor por la dosis que se utiliza en la hectárea. Entonces, así como nos da el costo por hectárea en dólares, nos da, de acuerdo al precio del insumo y a la dosis que usamos, acá nos da un valor de EIQ. En la práctica, el usuario hace una orden de trabajo y directamente le dice qué valor tiene, ¿no? Pero detrás de eso
hay un valor que multiplica por la dosis. Perfecto, eso lo se cuenta y está tabulado. Lo que hacemos es tomar de esa tabla el ingrediente activo que se use y se presenta un balance al final. Exacto. Bien. Bueno, y relacionado con lo que pasa en el lote y con la problemática que se viene dando en los últimos años de acumulación de principios activos y de tolerancia y resistencia en malezas, hoy vemos cada vez más necesaria la necesidad de conocer qué está pasando en los lotes, ¿no? Qué está pasando en nuestros lotes, pero también qué está pasando sobre todo en los lotes que alquilamos y que vamos por primera vez. Hoy la realidad es que alquilamos un lote y hacemos nuestro plan de siembra y sembramos soja, girasol, maíz, lo que sea, sin saber qué aplicó el productor anterior, ¿no? En ese lote. Y después nos enteramos cuando vemos problemas de fitotoxicidad más o menos graves. Por eso nosotros creemos que es momento de que el dueño de campo empiece a tener un rol más activo en la gestión de los lotes. Nosotros creemos que creemos y necesitamos que el dueño del campo, cuando nos alquila su campo, nos diga en tal lote se aplicó esto y esto en determinada fecha, y que anteriormente ese dueño le pida a quien le alquile el campo que le dé visibilidad de lo que está haciendo, ¿no? Después puede ser más o menos visibilidad, o visibilidad de en este caso, los insumos que son críticos para la rotación. Hay zonas y hay cultivos donde es muy riesgoso ir a sembrar. Por ejemplo, acá en la zona donde se hace maní, suele ser riesgoso hacer un trigo después un maní, porque se pueden haber usado insumos que perjudiquen al maní, o lo que contaba hoy, en la zona en el sur de La Pampa, es muy riesgoso hacer girasol atrás de una soja, porque si se usó Spider en diciembre, que es una fecha normal, se pueden tener problemas graves, o problemas de soja atrás de tordón, de piclorán, como en otros casos. Está bueno esto, pues traes un actor nuevo a la mesa que es la información para el dueño del campo, que a veces suele ser un actor que está casi fuera del sistema, que se resuelve el alquiler y después no participa más, ¿no? Sí, culturalmente es así, pero en la realidad el dueño del campo solidariamente tiene que colaborar con eso, ¿no? El que lo ve de afuera, desde otra industria, le cuesta entender cómo nosotros vamos a sembrar a lugares donde no sabemos si vamos a tener fitotoxicidades o no, y son pérdidas grandes, y calculo que la mayoría de los que estamos acá hemos tenido esos problemas, ¿no? Pues, ¿le pagarías medio quintal más a un dueño de campo porque te dé esta información? Deberíamos pagarle un quintal, ya venimos con alquileres altos, pero creo que sí, que eso tiene un valor agregado y te da tranquilidad, ¿no? Después será parte de la negociación, pero sí tiene un valor agregado entrar a un lote y saber qué fue lo que se aplicó en ese lote. Creo que eso es algo que debería empezar a suceder, que el dueño de campo necesitamos que se involucre, y es bueno obviamente también para el dueño del campo, ¿no? Porque eso también le va a ahorrar problemas futuros al dueño de campo. Perfecto. Para los que alquilamos tenemos posibilidad de pedir nueva info. Los que tienen campo, posibilidad de agregarle valor al campo, o de agregarle valor a la información. Pregunto al público, acá tengo, bárbaro, mira, acá me llega una primera información, no sé si estás viendo el chat, Ignacio, pero acá preguntan si crees que mediante la implementación de estas herramientas podemos generar trazabilidades que nos permitan alcanzar mercados internacionales de cultivos específicos. Sí, totalmente. Hoy el mercado lo está pagando en algunas especialidades, y imaginamos que la tendencia es que se empiece a pagar todos los granos.
en base a la trazabilidad, en base a cómo se hicieron esos granos, ¿no? Hoy es posible saber cuánto nos costó cada tonelada producida en dólares, y también qué impacto generamos para producir cada una de esas toneladas de cualquier cultivo. Así que toda esa trazabilidad es muy importante, y obviamente nos va a permitir primero el acceso a algunos mercados que lo van a empezar a exigir, y después tener un plus de los productos. Pero hoy es posible, y solamente al hacer una orden de trabajo, que no es, esas órdenes de trabajo digitales se pueden hacer de manera gratuita. Lo que necesitamos es cambiar ciertos hábitos, que es lo más difícil en las personas, ¿no? Pero no es que tiene un costo adicional, sino que tenemos que dejar de hacer esa orden que hacemos en papel o en Excel para hacerla en una herramienta digital, la que sea, ¿no? AgroPro, la que sea. Lo importante es que nos empecemos a digitalizar y a ordenar. Y la gran barrera es el cambio de hábito que tenemos que empezar a hacer. Espectacular, clarísimo, y el dato, ¿no? Volvemos. El dato es el nuevo factor de producción que tenemos que aprender a gestionar en esta nueva economía. No sé si hay alguna otra pregunta, si la quieren ir pasando. Mientras tanto, les voy a pasar una pequeña encuesta. Es un clic nomás que tienen que hacer, que para nosotros tiene un valor enorme para poder seguir recabando datos, para ser coherentes, y poder ir mejorando en cada una de las reuniones este trabajo. 10 es lo mejor, 1 lo peor, así que todo suyo. Y lo otro, si tienen alguna sugerencia, le pedimos que por favor nos la puedan dejar en el chat, o nos digan, por favor, llamanos, que me parece que quiero compartir algo que me gustó, que no me gustó, que no se está abordando de la manera que debería abordarse, para poder profundizar sobre eso. Vicky, ¿cuándo tenemos la próxima reunión, el taller número 3, y de qué vamos a hablar? Fede, dale, antes de pasar el anuncio, hay una pregunta que me parece interesante que quizá Ignacio nos pueda responder. Nos pregunta Alejandro si hay algún organismo que posibilite certificar EIQ de cada lote o establecimiento. Si se está trabajando en algo, sabemos de los programas de buenas prácticas, pero si hay algo avanzado respecto del EIQ. No sé si hay algún organismo que permite certificarlo. Sí, se pueden certificar bajo las normas. Por ejemplo, uno puede trabajar con normas, que básicamente es decir y escribir: yo trabajo de determinada manera, yo tengo estos procesos, y dentro de esos procesos el procedimiento de medir impacto ambiental en cada orden que hago, en cada cultivo, cada tonelada que produzco, y que eso quede certificado, que quede trazado, y eso después se pueda presentar al organismo donde se quiera presentar. No sé si hay un organismo específicamente, pero el primer paso sería eso, certificar los procesos con una norma o internamente, ¿no? Lo importante es tener escritos los procesos y todos los registros. Bien, nosotros desde Activa estamos buscando distintas estrategias para poner en agenda del sector público, y por supuesto, bueno, a través de este tipo de actividades lo hacemos también con el sector privado y con los distintos actores. Bueno, que estamos validar estos índices y definir, digamos, procesos, nos parece que es el punto de partida. Cuantos más seamos haciéndolo, digamos, más cerca vamos a estar de poder no solamente dar cuenta de que hacemos las cosas de la manera indicada, sino también de poder diferenciarnos y obtener beneficios, digamos, ya sea porque nuestro producto es más competitivo en otros mercados, o porque el Estado nos reconoce de alguna manera, y bueno, y nos premia con alguna certificación de buena práctica y demás. Así que desde Activa estamos trabajando en eso, y seguramente vamos a estar articulando mesas de acción en ese sentido. Acá hay algunas preguntas más. Nos dice María Rosa, perdón Fede, me tomo Sí, dale. Nos dice María Rosa, para que el dueño del campo tenga la información de los trabajos y aplicaciones que se hacen, ¿el contratista tiene que hacerle un informe específico o ir contándole? ¿O hay algún informe de las aplicaciones digitales que ya proveen eso, y es una cuestión de imprimir, compartir algo que ya tienen y punto? Bueno, eso, si querés, Ignacio, contestarlo desde tu lugar. Nosotros también desde GeoAgro también podemos dar una respuesta a eso.
Dale. Sí, en general todas las herramientas digitales, todas las aplicaciones manejan diferentes permisos y esos permisos, por ejemplo, en este caso, el asesor o el productor puede compartir determinada información o determinados módulos al dueño del campo, al contratista, lo puede dividir y tiene bastante flexibilidad en todas las herramientas. Entonces, es fácil el acceso a esa información por parte de terceros. Exacto, nosotros agregar a lo que dice Ignacio que, digamos, la maquinaria que realiza el trabajo a campo, lo importante es hacerse esos archivos del archivo respuesta y empezar a pensar en alguna plataforma que nos permita mapearlo. Digamos, la clave acá es poder integrar esa información, que deje de estar dispersa. Y ahí hay un gran desafío porque tenemos que diseñar cuáles son las herramientas y las mejores formas de hacernos de esos datos. Es muy posible, así como la orden de trabajo te permite registrar las dosis, el mapa de aplicación te permite, digamos, tener una certeza de lo que realmente se aplicó. Y entonces es todo un desafío empezar a hacernos de esa información y mapearla. Bueno, Sí, lo bueno de todo eso es que además del registro es información que está online y a esos registros se le pueden poner alertas, ¿no? Tienen alertas donde uno puede marcar estándares, por ejemplo, decir, bueno, por encima de esta dosis, o por encima de este costo, o por encima de este impacto, quiero tener una alerta para ver si realmente lo hago, lo quiero hacer o no lo quiero hacer, y así en toda la gestión, ¿no? Y eso es lo bueno de que no solamente se queda registrado y es fácil de compartir, sino que nos ayuda a cumplir esos objetivos o esas reglas que tenemos hechas previamente. Perfecto. Joaco, conclusiones. Vuelvo a lo mismo que siempre estamos trabajando, la metodología de poder ir ordenando cada una de estas actividades, y tener en cuenta que tenemos 4 elementos que tenemos que administrar y alcanzar que se vayan desarrollando al mismo nivel, ¿no? La misma velocidad, y que son los procesos, que son las actividades, las personas, los equipos, que acá lo estamos nombrando, es decir, el contratista, el asesor, es decir, poder coordinar todo este tipo de actividades. Y por último, empezar a meter todas esas herramientas que nos van a permitir medir, aumentar la productividad, bajar el coste, aumentar la eficiencia. Pero la promesa de estas herramientas, tecnologías, no las vamos a poder llevar a cabo si no tenemos en cuenta que hay personas, hay equipos, y cuando hablamos que hay personas, esas personas sienten y tienen expectativas sobre esas tecnologías, o miedos, o temores, y principalmente cuando estamos gestionando diferentes tipos de generaciones, ¿no? El padre y el hijo, que somos 2 observadores distintos, donde el hijo quiere meter un montón de tecnología y el padre no entiende para qué, y bueno, generar esos espacios de conversación son claves para ir alineando qué actividades y cómo va a ir madurando dentro de las empresas estos desafíos. Así que creo que tanto las herramientas y herramientas y tecnologías como la que está planteando acá Ignacio, como Campo 360, como también el Corvus que pudimos ver hoy, que hay un montón de información que te puede generar en la cosecha, y la tolva, ¿viste? Así lo vemos más como un instrumento solo para llevar y traer, y sirve para medir un montón. Y esto nos permite poder sacarle jugo. Entonces, la tecnología está, lo que falta es poder ordenarnos para captar su mayor productividad y encontrar un socio en eso. Así que me parece que es espectacular que se pueda hablar de todos estos temas en este espacio. Muchas gracias a todos. Estamos para ayudarlos, para sacar las dudas, así que están nuestros contactos dando vueltas. Cualquier consulta que tienen, chiflan. Daniel, párate. Estaba antes de ir al... Sí, Vicky, prepárate para cerrar vos con el calendario. Daniel, último tweet en 240 caracteres, última conclusión. Son 140. No, 140, son 240. No, a mí me parece que una muy buena conclusión de todo esto es que lo que no se mide se desconoce, y lo que no se conoce no se puede cambiar. Entonces, a mí me parece que la agricultura se está transformando en esto, en datos.
Así que yo te cerraría con eso. Lo que no se mide se desconoce y lo que no se conoce no se puede cambiar. Nacho. ¿Puedo retuitear lo que dijo Daniel? Perfecto. Te pongo, yo que soy viejo, te pongo un like. Yo agregaría a eso, que es todo, que es un cambio de hábito, lo que nos va a ayudar a ordenarnos, y que como en cualquier cambio de hábito, lo importante es empezar de a poco, para después poder tener continuidad, no querer hacer 10 cosas a la vez, sino empezar por la orden de trabajo o por otro módulo chiquito de la herramienta que sea, y después ir sumando y llegar al nivel que tiene, por ejemplo, Daniel, donde está integrando 3 o 4 plataformas diferentes y donde tiene todo digitalizado. Pero lo importante es empezar de a poco, ahí vamos a ver resultados y nos va a animar a seguir avanzando. Impecable. Fede, Sí. voy a hacer, no el retweet, sino el comentario a Daniel y voy a hacer un poquito más duro. Lo que no se mide, no se mejora, y lo que no se mejora, se degenera. Entonces, empecemos a medir. Buenísimo. Viste por más. El desafío está planteado. ¿Cómo seguimos, Vicky? Bueno, seguimos este ciclo de charlas con la tercera, que va a ser el 13 de mayo. Vamos a abordar aspectos de presiembra, cultivos de servicio. Nos parece que es un buen momento para charlar de esto, que el concepto del siempre verde, de todo el año verde, que está muy en boga. Y bueno, vamos a analizar algunos casos en relación a eso. Así que todos invitados, agenden 13 de mayo, les va a llegar igual la convocatoria por redes y por correo. Perfecto. Lo que les aclaramos a todos, los que se registraron en el primer taller o en el segundo, es que ya una vez que están registrados, ya quedan registrados, no se tienen que registrar cada una de las veces, así que sépanlo, y el link siempre va a ser el mismo, también si lo quieren tener guardado, pero va a estar circulando en las comunicaciones que les vamos a hacer. Muchas gracias a todos y que tengan un lindo día. Gracias. Fede, se Sí, puede señor. compartir, va a estar público esto mañana y ya se puede reenviar al resto de lo que podemos recomendarle poder ver el taller. Espectacular. Gracias. Gracias, Les hago Daniel y una Nacho, pregunta. 13 de por mayo. su tiempo. Perdón, les hago una pregunta, Fede. ¿Qué haces, Víctor? ¿Cómo andan? Buen día. ¿La grabación de la reunión anterior está disponible? Sí, señor. Bueno, ¿tenés el link por ahí? ¿Me lo pasás? Positivo. Gracias. Hasta luego. Un abrazo.